La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores de Controversia en Escena. Hoy queremos abordar un tema de coyuntura en el ámbito mundial que se refleja en los diferentes países. No solo es la situación de Afganistán con el retorno de los talibanes al poder, son los derechos conculcados de las mujeres. ¿Cómo reivindicarlos en el mundo? Planteamos en el programa en el que tenemos el gusto de presentar. Estarán con nosotros el embajador Luis Gallegos, ex canciller de la República, representante diplomático en múltiples países y organizaciones por el mundo. Luis Gallegos ha estado por diversas organizaciones para que nos ilustre sobre este problema. La doctora Margarita Carranco, activista de derechos humanos de mujeres y niños, y la licenciada Rosario Utzeras, activista y defensora de los derechos de las mujeres. Como premisa, quisiera citar que la misoginia patriarcal no solo se encuentra en el mundo musulmán y árabe, sino en todas partes del mundo. La misoginia patriarcal, el miedo, el control, la intolerancia. Y hay preguntas que se formulan hoy con ocasión del retorno de los talibanes. ¿Qué será suficiente para que estos extremistas acepten a las mujeres? Bueno, y quedan también hechos y mensajes que se han enviado los propios talibanes, a quienes en el mundo no creen en su palabra, han sido mensajes a la comunidad internacional que pasan por el deseo de mantener relaciones pacíficas con otros países y lo que ofrecen, el respeto a los derechos de las mujeres, aunque siempre en el marco de la ley islámica. Es decir, volvemos a lo mismo de cómo ellos se han comportado, y ya vivió Afganistán cuando ellos llegaron al poder. Y ahí viene toda la historia de lo que sucediera. Hay un libro muy ilustrativo que lo hemos leído de 900 páginas del expresidente Barack Obama, En una tierra prometida, en donde él relata sus dos gobiernos y cómo, pese a las presiones del Congreso y el Senado norteamericano, él siguió manteniendo, en medio de una crisis, 2008, crisis de la burbuja inmobiliaria, él mantuvo a los soldados y el control en Afganistán. Incluso fue actor de la muerte de Osama Bin Laden, que estuvo en Afganistán y luego en Pakistán. Bien, quisiera empezar con el doctor Luis Gallegos, que nos ilustre en su vida internacional qué está pasando en Afganistán con este retorno temeroso, miedoso de los talibanes al poder. Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Muchísimas gracias. Un saludo especial a Margarita y a Rosario, con quien me une una vieja y muy interesante amistad, y justamente en estos temas. Yo creo que hay hay que comprender la situación geopolítica que vive el Medio Oriente y que vive Afganistán y la historia de Afganistán. Afganistán ha sido considerada como el cementerio de los imperios, porque allí, durante los siglos XVII y XVIII, el imperio ruso y el imperio británico concursaron y sus ejércitos fueron destruidos por las tribus afganas. En uno de los casos específicos le dejaron vivir a un solo soldado británico para que fuera a contar cómo destruyeron al ejército, a la expedición que mandó el gobierno británico. En años recientes, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán trajo consigo una lucha de geopolítica de las potencias
Y en realidad esa invasión, que fue para apuntalar un gobierno comunista que había tomado las riendas en Afganistán, significó que tanto los Estados Unidos como los países occidentales auspiciaran a los llamados mujahidines o combatientes de la fe. Los combatientes de la fe eran aquellos que iban a recuperar Afganistán de las manos de los ateos comunistas, y esto, el equipamiento que les dieron fue para combatir contra los ejércitos de la Unión Soviética. Yo recuerdo una conversación mía con un embajador de Irán, porque Afganistán está en una situación geopolítica muy singular. Al oeste linda con Irán, al norte lindaba con la Unión Soviética y obviamente hoy limita con las ex repúblicas soviéticas de Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Tiene un corredor hacia la China, entonces linda con la China. Y por el otro lado linda con Pakistán, tanto en el oeste, en el este como en el sur. Y en el sur, la provincia de Baluchistán, que de Pakistán, es una provincia que llega al Golfo Pérsico. Entonces, el Golfo Pérsico, el mayor proveedor de petróleo del mundo, es uno de los núcleos centrales del problema geopolítico. Pero, obviamente, a lo que me quiero referir yo con esta posición geopolítica es que auspiciaron, armaron a los mujahidines, inclusive con cohetes para derribar helicópteros y aviones. Una vez que el ejército soviético salió de Afganistán, y en la cual participó un ilustre ecuatoriano, Diego Cordovés. Diego Cordovés fue el secretario de Naciones Unidas encargado de la solución del problema afgano, y él negoció la salida de las tropas de la Unión Soviética de Afganistán. Y una vez salida las tropas de la Unión Soviética, ese país entró en una guerra civil. Una guerra civil entre estos mujahidines súper equipados en armamento, que tenían como norma la ley islámica, la Sharia, y ellos combatieron contra los grupos auspiciados por los persas, por los iraníes, en los llamados la Alianza del Norte. A la larga, los talibán ganaron la guerra y se convirtió Afganistán en una sede de movimientos extremistas, de movimientos terroristas, y en ello los americanos, luego del ataque de Al-Qaeda a las torres y a países en Europa como España, Francia, Bélgica, etcétera, decidieron invadir Afganistán. Y en el 2001 derribaron al gobierno talibán, que era un gobierno extremista, en extremo, una aplicación radical de normas medievales, que ellos fueron aconsejados por todos no ser tan radicales. Les derribaron, les derrocaron e impusieron gobiernos que han sido incapaces de mantenerse. Y justamente ahora, con el retiro de las tropas americanas, que debe ocurrir el 31 de agosto, de acuerdo con un convenio firmado por el gobierno de Trump con los talibanes, que fuera negociado en Doha, hoy en día estamos frente a la situación de ver que los talibán en pocas semanas han conquistado nuevamente a todo Afganistán y hoy están en Kabul y están formando su gobierno. Esto ha provocado una crisis humanitaria en términos de la huida de las personas
por todas las fronteras posibles de Afganistán. Y la prensa internacional se ha concentrado en el aeropuerto, en donde, de acuerdo con las últimas expresiones de un portavoz americano, ayer salieron 90 aviones que llevaron 17,000 personas. Pero hay miles de personas, hay 250,000 personas que quieren salir de Afganistán, a donde puedan, porque ellos han sido los que han colaborado con un gobierno que es más laico, menos radical, menos inclinado a esta euforia religiosa. Y obviamente van a ser perseguidos. Y las persecuciones de los talibán son famosas por lo sangriento que son. Las familias de estas personas han sido amenazadas de muerte, de mutilación, ya la imposición de una serie de medidas de radicalismo ya se ve, pese a que ellos quieren... ¿Cuál es la explicación, doctor Gallegos? ¿Cuál es la explicación de esas prácticas desalmadas, de lapidaciones, castigos corporales, el sometimiento a la mujer hasta obligarla a ir tapada hasta la punta de los pies con la burka e impedir que avancen en su educación, sus derechos, en ese fantasma más temible de su nueva incursión ahora en el poder? ¿Cuál es la explicación, Luis? Bueno, yo creo que esta lucha contra el ateísmo comunista llevó a que estos talibanes, que la traducción de talibán es el pupilo, aquel que está aprendiendo. Entonces, ellos fueron educados en las escuelas islámicas en Pakistán, en las madrasas, que tienen por objetivo la lucha contra Occidente. Todos los valores que nosotros apreciamos como cultura helénica, del respeto a la persona, del derecho a los derechos humanos, del respeto a la libertad individual, no son compartidos. Y no solo no son compartidos por muchos de estos sectores, sino que son auspiciados. Y estas madrasas educan fundamentalmente a aquellos que nunca han llegado a la escuela, nunca han llegado a la universidad. Son aquellas personas que acuden y que son endoctrinadas en un radicalismo que el Corán no tiene. O sea, quien pueda leer el Corán, no hay ese nivel de radicalismo que existe. Eso tampoco quiere decir que esta área del mundo de Afganistán sea solo Afganistán. El trato a las mujeres en el Medio Oriente es justamente una de las críticas que hemos llevado nosotros al Consejo de Derechos Humanos. O sea, no solo está este movimiento radical que en este momento estamos analizando, pero los otros países del Medio Oriente y muchos del subcontinente asiático, en la India, en Pakistán, en Irán, son países de un radicalismo que conculcan los derechos de las mujeres. En otros son factores religiosos, inclusive en Arabia Saudita. Si la policía religiosa, si le encuentra a una mujer cuyo velo se le ha caído y se ve el pelo, le pega con una vara. En términos de este tipo de comportamiento, es un comportamiento deleznable. Mira, cuando tú hablas de la educación de la mujer, del trabajo de la mujer, yo solamente cito que hay 104 países del mundo, de los 193 de Naciones Unidas, que tienen legislaciones que conculcan los derechos de trabajo de la mujer, que limitan el trabajo de la mujer. Y hay 56 países que no tienen legislación respecto a acoso a la mujer. Por lo tanto, yo sí veo que el objetivo final de esta discusión, y bien que la tengamos en todos los países del mundo, es buscar el que esos países cumplan la normativa, y los nuestros también, porque nosotros también tenemos que cumplir
muchas de las convenciones que nosotros hemos firmado y que no hemos cumplido. Para mí es fundamentalmente un problema ya no de índole legal, sino de índole moral y ética, el que haya niñas en el Ecuador que tengan bebés de 10 a 14 años. Eso es inaceptable para una sociedad civilizada. Y ustedes van a comprender que desde el punto de vista de la defensa de los derechos es un proceso, pero es un proceso en el cual tenemos que tener muy claro que no es solamente este caso que estamos analizando de un radicalismo musulmán, sino que en las Áfricas del mundo y en otras partes donde hay tratamientos contra la mujer, es una necesidad global el terminar, el que se eduquen, el que haya una ilustración respecto a derechos humanos. Ayer uno de los líderes talibanes de la ciudad de Kabul decía que las mujeres no debían salir de sus casas porque los soldados talibanes, o sea, aquellos que son los guerreros que llevan los Kalashnikov, no entienden de derechos humanos y que pueden ofender a las mujeres. Esto que yo les digo es porque está en el poder un ejército que jamás ha escuchado de derechos humanos. Y no estoy hablando solamente de que tienen códigos de conducta para las mujeres, que es lo más grave en este caso, pero a los hombres igual, les obligan a que se dejen la barba, que se vistan de una manera definida, que tengan esto, e igual, al ladrón le cortan las manos, al adulto lo lapidan, etc. Y sin juicio, con procedimientos sumarios en un estadio de fútbol. Por lo tanto, estamos frente a la salida de un ejército que sale definitivamente el 31 de agosto, en una situación donde cientos de miles quieren migrar y salir y refugiarse en otros países por el radicalismo que esperan vivir y que ciertamente van a aplicar estos nuevos regentes. Aunque, como tú dices, Miguel, hay un grupo de ellos que negoció en Doha, que negoció en Qatar la paz con los americanos, y que se da cuenta de que no puede ser un país que se quede aislado como cuando tuvieron el gobierno en el 97 al 2001, en donde eran reconocidos solo por 3 países: Pakistán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Y por lo tanto no eran reconocidos el gobierno por ningún otro país del mundo, y la mayoría de los países reconocían al gobierno de la Alianza del Norte, que era el contrario. Ellos, espero que en estos 20 años de combate hayan entendido que el mundo ha cambiado y que el mundo no ve bien y no va a aceptar tampoco el que ese radicalismo ocurra sin consecuencias en términos comerciales, sin consecuencias en términos en los cuales ellos tengan que llevar a cabo un gobierno, porque es un grupo que va a tener que gobernar. Claro. Y es un país complicado por las etnias, pero además es el mayor proveedor de heroína. Entonces no es que le falta plata. El cultivo, Afganistán produce el 80% de la heroína del mundo. Por lo tanto, ustedes comprenderán el desasosiego, por un lado, de ver una situación de estas, pero el peligro de una desestabilización en esa área del mundo, en donde ya las potencias regionales, tanto Rusia como China, que prácticamente lindan con Afganistán,
ya han comprometido su reconocimiento mientras no auspicien el terrorismo. Y los americanos han firmado un acuerdo con ellos que se retiran de Afganistán mientras Afganistán no sea territorio que auspicie el terrorismo. Entonces, bien, con esta ilustración que nos ha hecho claramente Luis Gallegos, ex canciller de la República, doctora Margarita Carranco, ¿cómo ve esta situación de Afganistán y la defensa? Porque, como decíamos al comienzo, no solo la misoginia patriarcal se encuentra en el mundo musulmán y árabe, sino en todas partes del mundo. ¿Cómo ve esta situación, Margarita? Miguelito, gracias por la invitación y saludo a Charito y a Luchito. La presencia de ustedes enriquecedora supuestamente va a ser, no supuesta, seguro que va a ser este día. Quería decirte, Miguelito, que cuando tú escuchabas esta historia, porque estaba tan oculta a pesar de que llegaban de vez en cuando noticias, parecería que era una historia macabra que no podía ser una realidad. No podría ser una realidad que las mujeres, el peor país en el que puede vivir una mujer es Afganistán. Es el peor sitio para las mujeres. No es posible que los poderes económicos, políticos, bélicos estén pensando en muchas cosas menos en los derechos de las mujeres. ¿Cómo es posible que hayamos tenido casi 29 prohibiciones para las mujeres, hasta las más absurdas, como usar zapatos de taco porque hacen ruido, no pueden reírse, no pueden hacer bulla, o sea, no pueden mirar a una mujer en la ventana, tenían que tapar las ventanas, estudiar, trabajar pero es un sueño, pero las cosas elementales, ¿cómo es posible que la mujer afgana sirva para la reproducción, para la sexualidad y para el trabajo doméstico? No pueden hacer nada más. No existen proyectos de vida. Son consideradas objetos, no sujetos de derechos. No existen. Las peores condiciones que ha tenido que vivir la mujer afgana. Y claro, en el pasado, la mujer ya empezó a conocer cosas distintas, ¿ya? Y luego, con lo que cuenta Luchito, se fue perdiendo y ahora están en la posición más radical, más oscura. Por eso los niveles de movilidad, de migración, son la mayor parte, el 70% son de mujeres y niñas, porque no pueden vivir en una ciudad, no pueden vivir en un país donde ellas no son nada, ¿ya? Pero lo que decía Luchito, yo cuando le escuchaba a Luchito, yo digo, Chuti, Carlos, si estuviera en el país afgano, ya tenía la muerte lista cuando salía de la radio, porque estaba hablando de cosas, ¿cómo es posible que esté diciendo que no puede en el Ecuador, niñas, y te felicito, Luchito, por tu sensibilidad, porque no es posible. Nosotros nos admiramos de Afganistán, porque es el extremo, pero el Ecuador también está sufriendo retrocesos en materia de derechos contra nosotras. Así es. No puede ser que en este país las niñas se queden embarazadas por producto de violación de sus propios progenitores, de hermanos, conocidos. El sitio más inseguro es el hogar, ¿ya? Y más encima son condenadas. Esperamos que la ley de la despenalización del aborto vaya progresando y avanzando, porque estas niñas se van a ir multiplicando si no paramos este proceso. Los derechos políticos. Hay pocas mujeres que están asustadas en Afgan porque están ellas siendo amenazadas, porque no pueden ser, ¿cómo así? Tomando decisiones. Eso solamente lo hacen los hombres. Pero también en el Ecuador, el tema de los derechos políticos han bajado. Si tú ves en las elecciones unipersonales, el porcentaje de alcaldesas, prefectas es bajísimo. Es cierto que en la asamblea hay un número mayor. Los consejos municipales han bajado. Y en todos los ámbitos, los derechos políticos no están mermados, están especialmente en las elecciones unipersonales. Los derechos económicos, las jefaturas de hogar van creciendo, las mujeres solas cuidando a sus hijos. Los derechos, la mayoría de las mujeres en época de pandemia se han quedado sin trabajo y están en la economía informal, la cual es difícil porque no pueden estar cargando a sus hijos y tienen que dejarlos encerrados mientras ellas están vendiendo algo en la calle. Y las condiciones salubres no son posibles.
Entonces, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos, digamos, de salud, todos esos han retrocedido. Tenemos que pensar que en la pandemia las mujeres tenían que hacer las llamadas desde el closet o desde el baño porque el agresor estaba viviendo con ella. Y entonces los niveles de violencia se agudizaron. Por lo tanto, lo de Afganistán es el extremo, pero nosotros también estamos retrocediendo en derechos y tenemos que trabajar. Los femicidios, Miguelito, 499 femicidios desde el 2014 y este año 45 femicidios, muertes violentas 711 y 96 este año, ¿ya? La peor expresión de la violencia es el femicidio. En el sistema judicial tengo los registros de que son 354.138 causas de violencia. 60% de las mujeres en el Ecuador han sido agredidas en algún momento o permanentemente y hasta asesinadas. 65% de la mitad de la población que somos mujeres todavía sufrimos violencia. Miguelito, hay que mirar, por supuesto, Afganistán, hay que hacer algo, la solidaridad nuestra con las mujeres permanente, los países tienen que hacer algo para defender a cuenta de una religión macabra. El pretexto es la religión, el pretexto son las leyes hechas por hombres contra esas mujeres. Por lo tanto, tenemos que mirar a propósito de esto que está pasando, Miguelito, qué está pasando con los derechos de las mujeres en el mundo y qué está pasando con los derechos de las mujeres en el Ecuador. Entonces, tenemos que darle una mirada para poder trabajar en acciones de prevención, protección, atención y reparación de derechos, los proyectos de vida, cuando inicias un proceso, un círculo de violencia a la que son sometidas las mujeres. Mira, el instrumento de femicidio que fue lanzado, que la Charito lo conoce, está determinando que los femicidios son, la media es 32 años. Las mujeres mueren en manos de hombres de 34 años. Se están matando entre los jóvenes. Esto es cultural, estructural y sistémico. Por lo tanto, esto debe ser un pretexto, primero para hacer algo con Afganistán, porque no podemos cerrar los ojos, pero también regresarnos a ver a nosotros mismos como mujeres ecuatorianas, el retroceso en nuestros derechos y tenemos que poner, si nos dicen el gobierno nacional y los gobiernos locales y las instituciones como el Consejo de la Judicatura, el sistema judicial y la Asamblea, que van a darnos que esa constitución, que es la mejor de América Latina en letra, pero en la práctica no es la mejor. Y dicen, ahora sí vamos a trabajar para ustedes, plata, Miguelito, recursos. Hay que tener recursos. La mejor decisión política se hace con recursos para disminuir la brecha de inequidad en la vida libre de violencia, en los derechos económicos, en los derechos políticos, en los derechos culturales y todo lo que todavía no hemos llegado a la paridad. Llegamos a la paridad, pero mire, la paridad en la práctica todavía no existe, ¿no? La paridad en la política, en los grupos y en los colectivos, en las instancias colectivas, en las decisiones, en los ministerios, etcétera. Entonces, queremos saber qué va a pasar y tenemos que jugárnosla los medios de comunicación con los mensajes que no sean sexistas, mensajes sumamente claros, mensajes que tienen que pensar en que lo que yo digo o echo a perder todo lo avanzado o lo que hago es con una pregunta o lo que hago con un análisis en los medios de comunicación es disminuir esta brecha porque el lenguaje es simbólico. Y hay la violencia simbólica, que todavía no se ha hablado, la obstétrica, la política, la simbólica, que son las violencias que contempla la aplicación de la ley contra la violencia, Miguelito. Bien, partíamos del hecho de la situación de Afganistán y los derechos conculcados de las mujeres, porque finalmente hablaremos de su reivindicación en el mundo y evidentemente en el Ecuador. Licenciada Rosario Utredas,
¿cómo ve esta situación de Afganistán y esta situación de los derechos de las mujeres? Gracias, Miguelito, por esta invitación, y es un honor para mí compartir con Margarita, que tiene muchísimo que decirnos y que enseñarnos, y por supuesto con el embajador Gallegos, que nos ha dado el escenario geopolítico de donde se está produciendo la peor barbarie en contra de las mujeres y en general en contra del pueblo afgano que no está de acuerdo con los talibanes. Yo estaba pensando, Miguelito, que tanto nosotras dos como activistas del movimiento de mujeres por los derechos de las mujeres, como el embajador Gallegos y tú como hombre en medio de comunicación, hablando de este tema, si fuera en Afganistán estaríamos en problemas, porque ya han iniciado, ya están entrando en las casas de las mujeres activistas que, según ellos, se permiten, se atreven a hablar de los derechos de las mujeres. Hay tanto que decir realmente que yo he resumido en 2 palabras esta situación. Dolor y rabia. Es lo que siento. Es lo que siento por lo que están pasando las compañeras en un país que aparentemente está lejos, pero como decía Margarita, está cerca porque son situaciones similares a las que también vivimos aquí en el Ecuador, lamentablemente. Hablando de femicidio, hablando de acoso sexual, hablando de torturas, hablando de maltrato, hablando de violencia y agresión en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y sin importarle si es la esposa, la amante, la compañera, la hija y hasta la amiga, porque entre los jóvenes estudiantes también hay agresión contra las mujeres, compañeras, amigas o que simplemente no quieren ser sus enamoradas o sus novias. Hay muchísimas cosas por las que todavía las mujeres tenemos mucho que hacer. El movimiento de mujeres ha tenido un trabajo por décadas y creo que todo lo que se ha logrado hasta ahora ha sido precisamente gracias a las luchas que hemos emprendido como un movimiento mujeres y por supuesto a ciertos hombres que de una manera cómplice, solidaria, han estado junto a nosotros y nos han apoyado para salir de situaciones muy graves. Pero yo pensaba que en Afganistán no permitan a las mujeres reírse, hablar en voz alta. Es decir, eliminarles los esenciales derechos humanos que todo ser tiene, pero que a la mujer le están diciendo que no puede hacerlos efectivos, que no puede hablar en voz alta. Claro, no les conviene. Que no puede reírse, no tienen de qué reírse. ¿Cómo pueden reírse si están limitadas en todo? No pueden salir a la calle, no pueden hacer sus gestiones fuera de la casa si no es acompañadas de un hombre, y de un hombre que sea del núcleo más cercano a la familia, es decir, el padre, el hermano, el esposo. Son cosas que están moviéndose al ritmo que los hombres, los que tienen ahora el poder, después de 20 años de haber respirado un poco, vuelven a sentirse dominadas y excluidas y marginadas. Me pareció muy interesante lo que dijo el embajador Gallegos sobre que pensemos que quienes han llegado al gobierno son militares, es el ejército que no conoce de derechos humanos. Entonces, ¿qué podemos esperar? A nosotras nos conmueve, nos llega, nos convoca la situación de las compañeras mujeres, pero es todo el pueblo afgano el que está sufriendo un retroceso, una pérdida de derechos, del poder decir y hacer lo que quieran. Pensar, yo decía, que a las niñas
solo les permitan hasta los 10 años tener educación. Y claro, después de los 10 años viene el adoctrinamiento del que hablaba también el embajador, es el adoctrinamiento de lo que ellos quieren que se quede en las cabezas de esas personas, de esos seres humanos a lo largo de su vida, para que sea más fácil poder controlarles, poder mantenerles sumisas, calladas y sin que puedan protestar. Con dolor veo que las pocas lideresas que en Afganistán están saliendo, que en Kabul especialmente, están tratando de alzar la voz para decir lo que está pasando, para que el mundo se entere lo que está pasando, porque no podemos quedarnos impávidos sabiendo lo que viven nuestras compañeras mujeres, las niñas, todo lo que significa una vida así, y veo que estas lideresas, poquitas todavía, están sufriendo persecución, tienen que mantenerse escondidas porque peligra su vida física, porque su vida interna, su vida espiritual ya está en riesgo desde hace mucho tiempo. Yo siento que es nuestra responsabilidad hacer algo más que poder en un medio de comunicación como este decir la rabia y el dolor que sentimos. Embajador. Nos unimos. Sí. ¿Perdón? Sí, siga, Chedi. Creí que me dijiste algo, pero bueno, es una sensación de impotencia, y yo digo también, si nosotras a miles de kilómetros de distancia estamos sintiendo esta impotencia, esta rabia, ¿cómo estarán sintiéndose las mujeres que se ven encerradas entre 4 paredes, sin poder hacer nada, sin poder moverse? Es decir, la pandemia que hemos vivido en todos los países del mundo se ha multiplicado por muchas veces allá en Afganistán, pero lamentablemente, especialmente para las mujeres mayores y para las mujeres niñas. Entonces, busquemos la vacuna que nos permita abrir esas puertas, abrir esas ventanas para que puedan respirar libertad, como es el derecho primario de todos los seres humanos, y vivir sin violencia, como también es el derecho que nosotras todavía buscamos. Porque como decía Margarita, estamos hablando de porcentajes altísimos de femicidio. Y ahora en CNN yo oía a un señor, no sé quién era un representante de los talibanes, y decía que cómo el mundo se atreve a hablar de lo que está pasando con las mujeres, si en América Latina, si en Europa todavía estamos contando por decenas las mujeres que mueren por femicidios. Y yo dije, en medio de toda esa situación que ellas tienen razón. Nosotros también tenemos un nivel de dependencia frente a los hombres que, abusando su poder, su fuerza, el poder en definitiva, el creerse dueños de otro ser humano, están haciendo que el femicidio sea una de las peores situaciones que las mujeres vivimos aquí. Hemos partido del análisis, Chedito, de la situación. Yo no quiero hablar siquiera de números, porque yo creo que el momento que hay una mujer en un lugar, en una ciudad, en un país, que vive o que pierde la vida, más bien dicho, a través del femicidio, ya debería ser eso una razón para que pongamos toda nuestra atención, todo nuestro trabajo, y yo veo que el Consejo de la Judicatura, a través de compañeras comprometidas con la defensa de nuestros derechos, están dando pasos importantes que nos pueden llevar a conseguir una solución. Hemos partido del análisis de la situación de Afganistán
y los derechos conculcados de las mujeres. Nos han ilustrado en esta primera ronda. Quisiera plantearle al ex canciller, al internacionalista doctor Luis Gallegos, cómo reivindicar en el mundo y en el Ecuador, porque hoy se ha hablado de temas puntuales, complejos, como el embarazo de adolescentes. Cada vez ha bajado con los indicadores peores de América Latina. Era 14 años, 12 años, hoy hablamos de 10 años, un embarazo adolescente, con una circunstancia, como decía Luis Gallegos, si en Afganistán no hay ley, en América Latina y en el mundo hay una Carta Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948, en donde se consagran los derechos. Y sin embargo, en el mundo occidental, pese a ello, vemos esos resultados que ha dicho Margarita Carranco, que ha dicho Rosario Utreras. Embajador Gallegos, ¿cómo reivindicar estos derechos y que no sea letra muerta, que se respete lo que está escrito? Miguel, yo soy una persona que como abogado, como internacionalista, cree en el derecho. Yo fui miembro del Comité de las Naciones Unidas de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes. Fui elegido a título personal y para mí fue una experiencia de vida. Una experiencia de vida porque marcó un conocimiento cada vez mayor de lo que implicaba el deterioro de las sociedades que monitoreaba este comité. Este comité monitorea a 183 países que firmaron la Convención contra la Tortura. Y en una de las ocasiones que tratábamos un país latinoamericano que no era el Ecuador, uno de los representantes, éramos 10 expertos a título personal, uno de ellos era chino. Y el representante chino preguntaba, ¿cómo es posible que en este país latinoamericano los hombres traten a sus hijas, a sus esposas y a sus madres, les causen daño y les causen muerte? ¿Y cuál es el castigo? Porque lo que hablaba Rosarito respecto al Consejo de la Judicatura, lo que se mide es no cuántas causas se han instaurado, sino cuántas sentencias se han dado. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Porque lo que tú dices de la letra muerta es verdad. Nosotros, la mayoría, el Ecuador y la mayoría de los países latinoamericanos han firmado las convenciones de Naciones Unidas que mandan el respeto a los derechos humanos de toda la sociedad. Y tenemos deberes que cumplir nosotros por la inequidad que vivimos, por ese tipo de sociedad dividida, pese a ser una sociedad rica en pluriculturalidad, rica en cultura, rica en una variedad de valores. Uno de los valores centrales de la sociedad ecuatoriana es la familia. Y oírle a Margarita explicar que durante la pandemia el vivir en familia constituyó uno de los mayores peligros para las mujeres es una regresión social importante que hay que tomar en consideración. Yo creo que es importante que la sociedad tome conciencia. Este no es un asunto de gobierno solamente o de parlamento, es de sociedades, es de valores, es mirarse al espejo. Cuando uno mira el extremo de Afganistán y trata temas que otros países también tienen esos extremos contra seres humanos, y no solamente mujeres, sino también cuando hay regímenes autoritarios y dictaduras que no tienen el mayor miramiento y que tienen un tipo de comportamiento hacia sus sociedades de cometer atrocidades. Uno tiene que comprender que es importante
que haya la unión de todas las sociedades del mundo y de todos los estados del mundo para lograr que haya una superación de esas situaciones. Yo creo, Miguel, que es importante que el Ecuador y otros países lideren la causa, lleven. Acaba de aprobarse hace 2 días en el Consejo de Derechos Humanos un llamado a Afganistán para que no radicalice la situación. Pero ese llamado del Consejo de Derechos Humanos a un país que no entiende de derechos humanos tiene que ir acompañado del ejercicio de la influencia de aquellos países que sí tienen influencia con Afganistán. Aquellos países que tienen que ser los vocales en decirles a los afganos y aconsejarles a los talibanes que ese comportamiento es inaceptable y que lo que les va a llevar es a otro desastre. Pero mientras estamos hablando de Afganistán, también hay que hacer el uso de este fenómeno para hacer un análisis y una concientización nuestra propia de las realidades que vivimos como pueblo y que vive América Latina, y en donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para lograr la paridad y la equidad y el respeto de todos los seres humanos que habitan en el país, y fundamentalmente a las mujeres y niñas. El Ecuador tiene que ser un ejemplo de ello. Yo espero que podamos hacerlo cuando tengamos ejemplos como este, que nos impulsan a ser las personas que llamen la atención de otros países, pero que llamemos también la atención nuestra. Margarita Carranco, ¿cómo reivindicar los derechos de las mujeres? Partimos por lo de Afganistán. Ustedes han sido muy claros al hablar de el mundo, de América Latina, del Ecuador. ¿Cómo reivindicar esos derechos con el cumplimiento no solo de la ley, sino del respeto social? Mira, las causas de la violencia son culturales, estructurales, sistémicas y sociales. Tenemos que el país en una minga, desde el sistema educativo, desde el núcleo familiar, tenemos que cambiar el chip de la formación. Niñas y niños somos iguales. Jóvenes, hombres y mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, el derecho al ocio, el derecho a una vida libre de violencia, etc. Tan solo tomar la Constitución, Miguelito, la miras, porque esa lucha de tener una Constitución como esa se debe a un movimiento de mujeres generacionales. Tenemos a las feministas de los 70, de los 80, las millennium, las nuevas, etcétera. Todas hemos hecho algo en el camino para lograr la Constitución que tenemos. Lo primero que, para reivindicar, apliquemos la Constitución. Seamos responsables, tanto los espacios públicos como privados, para cumplir con los derechos de las mujeres. En el ámbito familiar, seamos responsables en el tema de las tareas domésticas. No son nuestras. ¿Quién se inventó que las tareas domésticas tienen que ser ejecutadas por las mujeres? ¿Quién les dijo? Es generación tras generación que les convenció, y por supuesto la comodidad de ciertos hombres, por suerte no son todos, asumen que las mujeres debemos cocinar, planchar y dar de comer. Pero cuando hay corresponsabilidad, que es una de las aplicaciones justamente de esta Constitución, los dos somos responsables de lo doméstico y los dos tenemos derecho a lo público, ¿ya? En igualdad de condiciones. La Constitución en materia de derechos es la mejor. Entonces, la reivindicación está, ponemos plata, cada gobierno, nacionales, locales, etcétera, y todas las instituciones públicas le ponen recursos y empiezan a hacer política pública para buscar la igualdad y la paridad. El movimiento de mujeres tiene que vigilar para que esto se cumpla. Nosotros en el Consejo de la Judicatura, para el tema justamente de disminuir los niveles de violencia y también para que no se caigan los procesos de los femicidios, el instrumento de medición de tiempos procesales ya te advierte qué juez,
¿Qué fiscal se está quedando con el caso? Y las mujeres en las mesas de género y justicia, la participación ciudadana de las mujeres tiene que estar en todos los ministerios, en todas las provincias, vigilando que se cumplan las leyes y que se cumplan para que la igualdad y para que la disminución de la violencia y para que la igualdad en el ámbito privado y en el ámbito público se cumpla. Comprometernos hombres y mujeres, no es un asunto de mujeres los derechos, es también de los hombres, como decía la Charito, de aquellos hombres conscientes, de aquellos hombres cómplices, no los que nos ayudan, no, porque no es que ya te voy a ayudar y yo soy un buen marido o un buen compañero, sino soy responsable. Mientras tú cocinas, yo lavo los platos. Mientras tú te haces cargo de la educación de los hijos, yo me hago cargo de la salud. Es decir, nosotros los dos. Y cuando yo salga, con mucho respeto, puedo salir con mis amigas como tú con tus amigos, con respeto, por supuesto, y no ha pasado nada. ¿Por qué él tiene que estar siempre en la calle, en el mundo público, y yo tengo que estar en el mundo privado? Los dos tenemos derecho. A propósito de lo que señalaba Luis Gallegos, no solo hay que revisar los procesos legales, sino la llegada a la sentencia. Y sabemos cómo funciona la justicia, porque justicia que se retarda no es justicia. No es justicia. Desde ese punto de vista, ¿cuánto se ha avanzado para no solo identificar, como ha dicho Margarita, sino visibilizarlo ante la sociedad? ¿Quiénes son los que no actúan apegados a derecho, que es la única exigencia que se hace? Bien, el tema de la vigilancia a los operadores de justicia, fiscales, defensores, jueces, con este instrumento de medición de tiempos procesales, ya dio una disposición la presidenta del Consejo de la Judicatura a gestión procesal con vigilancia, acceso, de la que soy parte, de decir, por favor, me informan semanalmente cómo se están dando los casos, cuándo se están quedando, cuándo se están cayendo estos casos, para inmediatamente en el ámbito administrativo que nos corresponde hacer la vigilancia y la sanción respectiva. 2, las estadísticas detalladas, Miguelito, cómo la mató, con qué instrumento la mató, en qué sitio, a qué día, urbano, rural, qué edad tenía el femicida, qué edad tenía ella, cuántos niños se quedaron huérfanos de este femicidio. Eso te permite al Ejecutivo, que le corresponde la prevención, tener una data focalizada para la política pública. Y voy a la sentencia. Necesitamos jueces, y en eso estamos, fiscales, jueces, que sean formados, no capacitados, porque ya han sido capacitados en el tema de la ley, en el tema de las convenciones internacionales y el cumplimiento, etcétera. Formados permanentemente, porque van cambiando las cosas en materia de género y justicia, formados, pero además sensibilizados, empáticos. ¿Qué significa ser empático? Me pongo en el puesto de esa víctima, como juez, como fiscal, y mi actuación tiene que ser justa, empática, ¿ya? Y no revictimizante, porque lo que hemos visto en algunos operadores es que te revictimizan en lugar de acompañar y ponerte de lado, que hay algunos jueces que cumplen con esos preceptos, te revictimizan. Por ejemplo, entonces, si entran en los instrumentos de evaluación de jueces, la no revictimización, los jueces va a cuidar. Porque tenemos que meter dentro de la evaluación de los jueces lo que debe hacer y lo que no debe hacer, porque a ellos sí les interesa el tema de la calificación. Por lo tanto, la sentencia, no solamente nos debemos conformar con que él vaya preso si cometió un delito, sino también nos debemos preocupar cuáles son las reparaciones que el Estado está obligado a través de la sentencia y todos los ministerios a cumplir con aquella mujer que perdió su proyecto de vida en el camino. En eso está la justicia. ¿Ya? En ser empática, en formar operadores, en tener instrumentos de vigilancia. Y eso es lo que nos va a ayudar en el sistema de justicia. Y también en la prevención, para que más allá de la justicia, los datos que saquemos del sistema de justicia sirvan para prevenir, sirvan para proteger. Tenemos las medidas de protección, Miguelito. Mira cómo el movimiento de mujeres se adelantó. El 20% de mujeres denuncian de violencia. Y el 80% tiene miedo, porque necesita abogado que no tiene, y necesita
Denunciar, ¿sabes la palabra denunciar, la connotación emocional que tiene? No, yo no quiero denunciar. No, es que esto no lo sabía nadie. Se va a enterar mi suegra, se va a enterar mi mamá, se va a enterar mis hijos y me van a condenar. Ese miedo a ser observada y condenada hace que no denuncie. ¿Qué hizo el movimiento de mujeres con mucha sabiduría? Yo fui parte de eso y la Charito. Crear las medidas de protección administrativas que no necesitan denuncia y que no necesitan abogado. Solo entregar la cédula al teniente político, a la Junta de Protección, al comisario y decir, necesito medida de protección. Y ya no está amenazada. Ese 80% puede estar variada el porcentaje, pero ese 80% que antes no tenía un camino, el Consejo de la Judicatura ya le puso medidas de protección, además virtuales, Miguelito. No tiene que estar esperando meses para que le den una medida de protección y la protejan a la víctima. En 1 hora, máximo 2 horas, el pedido llega, el teniente redacta la medida, le pasa virtualmente al juez de turno y el juez le devuelva, el 90% han sido ratificadas, pero ya están miradas por el juez y tiene el mismo peso que las penales. Entonces, medidas de protección, ¿sabes cuántas mujeres están protegidas desde el año anterior? Pero de noviembre del año anterior, 3,000 mujeres hasta esta fecha protegidas, con 14 medidas, porque las medidas de protección de la salida del agresor, de la casa, de una serie de cosas, cada mujer tiene 2 o 3 o 4 medidas de protección. Entonces, estamos tratando de cambiar la justicia, pero también el Estado, el Ejecutivo, hemos visto una apertura para trabajar el tema del registro único de violencia, para que el historial de la mujer víctima no se pierda en el camino. El registro único es, si yo en el 911 denuncio, o en la policía yo denuncio, o denuncio en la fiscalía o en la unidad, ese historial empieza a recorrer, ¿ya? Y no tienes que contar tu historia a cada instante porque eso es revictimizante, ¿ya? Ya el registro único te acorta caminos, te vuelve ágil, célere, no revictimizante, etcétera. Estamos haciendo esfuerzos en la justicia. Estamos haciendo esfuerzo para tener fiscales y jueces empáticos, ¿ya? No es fácil, pero tampoco es difícil. Y lo vamos a lograr si las mujeres, porque ese es el precepto, vigilan del otro lado, en las mesas de género y justicia, en las mesas de niñez y justicia, porque las unidades especializadas ya no tratan solamente el tema de mujeres, sino el tema de niñas, víctimas de delitos sexuales y niños, por supuesto. Entonces, estamos caminando, Miguelito, y las mujeres en la veeduría y la participación ciudadana, que es constitucional, el Estado tiene la obligación de involucrar a las mujeres de la sociedad civil en todos los procesos para vigilar. Mejor si tenemos una sociedad vigilante. Antes la sociedad civil en otros gobiernos, más o menos había que, no, nada aquí. Nosotros sabemos hacer lo que estamos haciendo. 15 años de desprecio a la sociedad civil. Nos maltrataron a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya? Ahora estamos recuperando ese espacio. Queremos creer en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Queremos creer, ¿ya? Porque hay muestras ya de todo esto. El registro único de violencia va a ser una muestra a nivel nacional de que todos estamos juntos para que las mujeres sean protegidas desde que denuncian hasta que tienen la sentencia. Muy importante lo que ha dicho Margarita Carranco. Licenciada Rosario Utreras, ¿cómo reivindicar en el mundo, en el Ecuador, partiendo de ese ejemplo que ha dado Afganistán, para que esos derechos conculcados sean respetados? Bien ha dicho Margarita Carranco, ¿cómo se ha avanzado? Hay que reconocerlo, pero esto debía ser una acción en conjunto de la sociedad ecuatoriana. Así es. Gracias, Miguelito. Sí, yo quiero referirme a algo que por muchos años he manejado y que no siempre tiene la aceptación de todos, y es lo que tiene que ver con el lenguaje que se utiliza a diario, es el lenguaje excluyente y discriminador con el que nos han formado a lo largo de la historia de nosotras las mujeres. Y no se trata simplemente de una O y una A, porque a veces así se entiende. Se trata de defender
la identidad, de fortalecer la identidad de las mujeres a través de un lenguaje incluyente, un lenguaje que no nos margine y que no nos haga pensar que somos parte del masculino y que nos sintamos bien. A mí sí me molesta cuando en una reunión en la que estamos, tanto hombres como mujeres, se hable solamente de los hombres, se diga señores, cuando en realidad estamos también ahí en la otra mitad de la humanidad, que somos las mujeres. Y puede parecer superficial, pero no es así. Es muy importante que las mujeres desde niñas, cuando estamos en la escuela, no nos digan alumnos, nos digan alumnos y alumnas para que nos permitan ir fortaleciendo nuestra identidad de mujeres y saber y sentirnos orgullosas de ser mujeres, porque solo así no permitiremos que a futuro o en esos mismos momentos alguien piense que es superior y que esa superioridad y poder se traduzca más tarde en violencia, en agresión y hasta en femicidio. Para mí es muy importante que tomemos en cuenta que es necesario esta identidad que nosotras debemos tener como mujeres, orgullosas de ser mujeres, fortalecidas como mujeres desde siempre. Por eso yo inclusive creo mucho en la educación mixta, que afortunadamente cada día va creciendo más, porque estábamos acostumbrados a los hombres por un lado, las mujeres por otro lado, en el momento preciso de nuestra formación como personas, como seres humanos, es decir, niñez, adolescencia, y no pensar que somos mujeres por un lado y hombres por otro lado, y que somos, y que nos encontramos o que nos buscamos solamente con el propósito de una relación amorosa, pero no viéndonos con la misma igualdad, con la equidad que debemos tener como hombres y mujeres. A mí me parece que son puntos que pueden parecer superficiales, como decía, pero que van consolidando la fuerza y la personalidad de hombres y de mujeres como parte de una humanidad que espera, que busca la equidad en todos los sentidos. Pienso yo, Miguelito, que tenemos todavía mucho que hacer. Y efectivamente, esta no es una tarea solo de nosotras las mujeres, es una tarea de toda la sociedad. No es un problema de mujeres, es un problema social y así lo debemos ver. Buscar que la equidad nos permita encontrar el vivir tranquilos, y vivir en ambientes de paz, en ambientes sin violencia, porque nos respetamos, porque eso es lo que debemos buscar, el respeto de la diversidad en general, y eso incluye por etnia, por edad, por todo, buscar el respeto de los seres humanos en la diversidad plena de cada uno de nosotros. Pienso que el apoyo o la ayuda o la participación, la presencia de los medios de comunicación ha sido y será siempre muy importante, porque este programa seguramente van a haber muchísimas personas y de esas personas a algunas les llegará el mensaje que hemos tratado de enviar este día y los llegará de la manera que debe ser. El respeto a la equidad entre hombres, mujeres y la diversidad sexual en general, porque hacia allá debemos ir. Al mirarnos con empatía, al mirarnos con solidaridad, al mirarnos unos a otros y otras a unos con todo el respeto que debe ser. Sí, efectivamente, Miguel. Como hoy se ha dicho, queda mucho por hacer y por ello el compromiso de seguir poniendo en escena, partiendo de los sucesos en coyuntura de Afganistán, pero la reivindicación de los derechos de la mujer que deben ser respetados a rajatabla.
Quiero agradecer la participación en este programa del embajador Luis Gallegos, ex canciller de la República, representante diplomático en múltiples países y organizaciones en diversas misiones durante tantas décadas, a la doctora Margarita Carranco, activista de derechos humanos de mujeres y niños, y Rosario Treras, activista y defensora de los derechos de las mujeres. Muy importante instalar, hacer escarnio y seguir hablando de esto, que es nuestro compromiso. Muchas gracias por participar en Controversia en Escena. Muchas gracias, un gusto. Un gusto, muy amables. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.